Muy buenas tardes. Acá estoy nuevamente con ustedes en el intento de desarrollar unas clases, una serie de clases de antropología basadas en las enseñanzas de Karol Wojtyła como filósofo y de San Juan Pablo II, que es el mismo, pero como teólogo y como papa, es decir, el magisterio de San Juan Pablo II. La visión del hombre de Karol Wojtyła se recoge en unos pocos libros de filosofía, podríamos decir, que no propiamente son sobre la ciencia filosófica, sino Amor y responsabilidad, sobre el amor, y Persona y acción, sobre la persona que se muestra a través de la acción, y más tarde, cuando llega al pontificado, lo que se denomina su teología del cuerpo, que es una catequesis de 129 sesiones o audiencias en las que el Juan Pablo II desarrolla lo que él llama una antropología adecuada, una visión adecuada del hombre según lo creó Dios, analizando textos revelados de la Sagrada Escritura. Hace bastante tiempo, después que realicé una tesis sobre el pensamiento de Juan Pablo II, mejor dicho, de Karol Wojtyła como filósofo, que dio lugar a la publicación de un libro que se llama La autorrealización según el personalismo de Karol Wojtyła, que se editó en Educa por medio de la cátedra Juan Pablo II, en la que yo participé durante unos años, junto con el padre Scarponi, y por intermedio de Jutta Burggraff, una querida amiga que ya está en el cielo, es una filósofa, que era profesora en la Universidad de Navarra. Me conecté con la cátedra y finalmente se presentó mi libro y se publicó en pocos ejemplares y en formato científico, podríamos decir. La idea de ese trabajo era presentar la filosofía de Wojtyła, su visión del hombre, lo que yo llamo su personalismo integral, como fundamento, como un mejor fundamento para la educación del hombre, la educación del ser humano. Es una ilusión que hace mucho tengo en el corazón y que no logro hacer fáctica y concretar, de reescribir esa tesis, añadiendo algunos conceptos y sobre todo haciéndolos más accesibles para todo público. El pensamiento de Karol Wojtyła como filósofo y su desarrollo sobre todo en Persona y Acción, que es su principal obra filosófica antropológica, no son fáciles. No son fáciles porque quizás por algunas traducciones no tan bien hechas del polaco, quizás porque el estilo de desarrollo de su pensamiento es un análisis muy profundo de las experiencias humanas y a veces no se termina de comprender en qué plano nos estamos moviendo. Él es muy amplio en el recurso a todo tipo de fuentes, pero no las cita, en el recurso a todo tipo de expresión humana que comunica por medio de la literatura, de la poesía, del arte, de la palabra, bueno, y no solamente con un método filosófico al estilo clásico. Entonces, pero la riqueza que tiene su pensamiento, sobre todo su pensamiento filosófico, su intento por llegar en tiempos del comunismo en Polonia, él era profesor en la Universidad de Lublin, a explicar a sus alumnos con razones humanas, antropológicas, el sentido de la vida y cómo vivir el amor. Al dar unos seminarios en la Universidad de Lublin, dio uno sobre este tema del amor humano, y que se publicó en el año 1960. Después pasaré un PowerPoint que tiene algunas imágenes también y videitos que pueden facilitar la comprensión de ese primer texto más
ese primer escrito filosófico, pero a la vez al alcance de quien ponga empeño por comprenderlo sobre lo que es el amor, partiendo de la noción de persona humana, porque el amor es un acto propio de la persona. Por eso es tan importante la antropología, porque cuando hablamos de otros temas que están vinculados de alguna manera al ser humano, nosotros cuando estudiamos medicina, no es lo mismo que estudiar veterinaria, obviamente, aunque haya semejanzas y se hagan experimentos en animales. Lo mismo, la psicología tiene que ver con lo humano, la psiquiatría ni qué decir, y así, ¿no? Todas las ciencias, lo que llaman las ciencias humanas vinculadas al hombre. Tiene que haber un fundamento filosófico de qué entendemos por lo humano, cuál es la condición humana, diría Hannah Arendt, cuál es la condición humana, cuáles son las características comunes a lo humano y qué es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y cómo nos desenvolvemos y nos desarrollamos en las diferentes culturas que creativamente el ser humano es capaz de elaborar, pero cómo nos entendemos en cuanto a lo que es la condición humana, sin dogmatismos, pero también sin relativismos. Entonces, la visión de Karol Wojtyła, que yo voy a intentar sistematizar a través de algunas clases, no es de fácil acceso, pero es comprensible y es práctica y es dinámica. Al ser dinámica es muy útil, podríamos decir, no en el sentido utilitario, sino en el sentido profundo, de fundamento sólido, para los docentes. Yo soy educadora, no soy filósofa propiamente, soy una estudiosa de filosofía, estudié filosofía, psicología y pedagogía en un profesorado y después hice una licenciatura en gestión y organización educativa. Con ocasión de esa licenciatura realicé mis estudios o mis profundizaciones en el pensamiento de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła y de Juan Pablo II. Además de haber convivido, yo estaba en la facultad cuando él asumió como sumo pontífice, entonces tuve la oportunidad de ir profundizando en su pensamiento a través de todos sus escritos y gracias a que se publicaron los escritos de años anteriores que no eran conocidos en el mundo intelectual, porque debemos recordar que Polonia estaba detrás de en el lado ruso, en el lado comunista, en el lado marxista, tras la cortina de hierro, llamaba en ese tiempo, es decir, que no había contactos, no había relaciones, no había comunicaciones, y sus publicaciones se conocían solo en ese ámbito. No, recién cuando asume el pontificado, se hacen las traducciones y las publicaciones que tuvimos la oportunidad de conocer en ese tiempo. Entonces, el pensamiento que voy a tratar de desarrollar durante estas clases, este curso, se basa en amor y responsabilidad, junto con la obra literaria que es como la contracara de Amor y Responsabilidad, que se llama El Taller del Orfebre, que es un drama, está en forma de teatro, digamos, que ejemplifica un poquito de modo literario lo que él entiende por amor. Entonces, Amor y Responsabilidad, Persona y Acción, que es su obra antropológica, la más difícil, y voy a también tratar de hacer accesible para que se comprendan sus profundas y originales ideas acerca de cómo abordar lo humano, y la teología del cuerpo, que en sí mismo es como de algún modo completa esa visión filosófica con un análisis a partir de la revelación, de los datos revelados, de los escritos, la Biblia, el Génesis y el Evangelio, y las revelaciones de Dios acerca del hombre y su creación y su sentido, que van iluminando la misma realidad humana, el mismo hombre, varón y mujer, y por qué Dios los creó varón y mujer, aunque no sea hoy políticamente correcto decirlo así. Así lo dice la Biblia y somos libres para profesar nuestra fe, entonces podemos decir que la Biblia dice esto que de hecho
dice, más allá de el análisis que después podamos hacer de esta realidad. Entonces, vamos a empezar por dar una introducción o un prólogo. Yo tengo esto escrito porque lo quiero publicar en un libro, entonces le voy a compartir la pantalla con ese escrito que vamos a ir comentando, que voy a ir tratando de explicar, y es como un adelanto de algo que en su momento, si Dios quiere, se va a publicar. Entonces, comparto la pantalla de mi libro. Allí en el prólogo indico que hace tiempo que anida en mi corazón esa ilusión de transmitir de un modo accesible ese pensamiento y esas enseñanzas que son tan ricas, ¿no? La visión filosófica y la enseñanza teológica magisterial se complementan, son dos planos distintos, pero es más fácil de comprender uno y otro conociendo la visión de conjunto que se da acerca de lo humano. En la tesis, que ya está publicada con el título La autorrealización, según el personalismo, desarrollé algunos conceptos de modo científico, ¿no? Por eso lo que voy a intentar ahora, vamos a ver si lo consigo, es que las enseñanzas estén al alcance de cualquiera que pueda ver este video, especialmente de los educadores, y que puedan encontrar en estas enseñanzas, en esta originalidad, en su profundidad, un fundamento sólido para su tarea educativa. El ser humano es un ser que siempre decide lo que es, afirmaba Viktor Frankl, un psiquiatra que vivió en los campos de concentración durante 4 años, en un campo de concentración, y él en una conferencia, en un libro que se llama El hombre doliente, que recoge distintas conferencias de Viktor Frankl, dice que él conoció a lo humano al igual que los hombres de su generación en los campos de concentración. Allí, en los campos de concentración, él opina que se puede conocer mejor lo humano porque uno pierde, cuando entra a un campo, todo lo que uno tiene. Hasta su propio nombre se pierde, ¿no? Se reemplaza por un número. Eso como fruto del odio que intenta cosificar a los que considera sus enemigos. Esta cosificación del humano, en el trato que tenían los carceleros con los prisioneros, es una experiencia que él sufre, y en esa experiencia, en esa observación, como buen médico psiquiatra sobre los comportamientos humanos que dan lugar a tipos de personas diferentes, y en esas circunstancias extremas, va como profundizando en que el hombre, cada hombre, decide lo que es. Y escribe, después se publica algunas de esas experiencias en el libro que también les recomiendo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y él dice que el hombre pierde todo cuando entra al campo de concentración y por tanto se queda con su ser, no con su tener, no con las cosas que tiene, sino con lo que él es, en su esencia. Y descubre en ese análisis que el ser humano es un ser capaz de construir las cámaras de gas y capaz también de caminar hacia la muerte en esas cámaras de gas, dando su vida, entregando su vida por amor a los demás, rezando una oración del Padre Nuestro o con una oración judía en los labios, ¿no? El análisis que él hace de lo humano, esta experiencia del campo de concentración, coincide con muchas otras de distintos autores que dicen, incluso en alguna entrevista a una mujer que estuvo en los campos de concentración, que es polaca, que vivía en Rosario, que murió, falleció, de apellido Mousoro, ella decía, está el bien y está el mal, ¿no? O están los buenos y están los que no son tan buenos, ¿no? Es decir, esa realidad de los comportamientos extremos opuestos del tipo de personas con la que uno puede convivir en semejante situación extrema. Y esta observación sobre el comportamiento humano en los campos de concentración le lleva a
descubrir a Viktor Frankl que los tipos de personas en realidad se definen a sí mismas mediante sus acciones libres. La acción libre, el actuar humano, que está movida por el amor o por el odio, así con muchos matices y a grandes rasgos, con todos los matices intermedios, es lo que define el tipo de persona que uno llega a ser. De alguna manera se hace un tipo de persona mediante sus acciones. Al leer los apuntes del retiro espiritual, de los retiros espirituales que hizo en su vida San Juan Pablo II, que se publicó más tarde, no hace tanto, y las reflexiones que hace también en otro libro del último tiempo que se llama, no es de Juan Pablo II, sino de su amiga, que escribió El diario de una amistad, Wanda Poltavska, que conoce a Karol Wojtyła y a Juan Pablo II íntimamente, digamos, eran como miembros de una misma familia. Leyendo esos escritos de Wanda Poltavska, los escritos o los apuntes ordenados por don Stanislao Divis, que era el secretario cercano a tantos años a Juan Pablo II, creo que he comprendido con algo más de profundidad toda la reflexión y la permanencia en el tiempo de la reflexión de San Juan Pablo II sobre la realidad humana y la realidad del hombre, que es un ser redimido. El hombre es un ser humano que tiene tendencia al mal, como consecuencia del pecado, dirá la fe, pero bueno, eso no hace falta recurrir a la fe, sino que lo experimentamos a diario. Esa realidad humana está redimida. Y el interés que motiva todas sus reflexiones es la razón pastoral del interés por lo humano, por el hombre, por las personas concretas. Eso es lo que lo mueve, lo que le interesa, el enfoque que le da a la mayoría de sus escritos, también de magisteriales. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia no se puede entender si no se entiende su antropología, o los escritos más variados, de distintos temas, tienen de alguna manera un vínculo con esta visión de lo humano. Leyendo esos escritos nos convence, como lo hizo en la vida de Wanda Poltavska, de que no podemos entender verdaderamente y totalmente, completamente al ser humano sin su inserción y elevación al plano divino. Es decir, el ser humano solo se comprende en la unidad de lo corpóreo espiritual, en la unidad de su ser histórico, falible y limitado, pero también en la realidad de su ser redimido y transformado en los cristianos por la inhabitación de Dios en el mismo hombre. Por este motivo, en este escrito, no voy a desarrollar solo la visión filosófica de Karol Wojtyła, sino que intentaré una mirada abarcativa de su antropología filosófica, su personalismo integral y la visión teológica, su teología del cuerpo, o lo que se denomina una antropología adecuada. Desde la primera juventud, 18 años creo que tenía, se fue Karol desde Wadowice, que es la ciudad natal, a vivir a Cracovia. No queda muy lejos. Yo tuve la suerte o la gracia de Dios de estar en Wadowice, de estar en Cracovia, de estar en Częstochowa, en un viaje que fui para un congreso en el que participé, un congreso internacional. En realidad estuve 10 días inmersa en ese mundo en el que creció Karol Wojtyła, y que me sirvió mucho para comprender más aún a su persona y a su pensamiento, ¿no? Él se traslada como para estudiar en la Universidad Jagellónica, que también tuve la oportunidad de conocer y de recorrer. Es realmente otro mundo. Pero bueno, otra sesión podría servir para contarles de esa realidad, de esa tierra eslava que es tan rica y tan impresionante. Pero bueno, ya en aquel tiempo, cuando se trasladó como joven estudiante con su papá a vivir
a Cracovia, empezó a escribir. Escribía sobre el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque el contexto que lo rodeaba era un contexto de mucho sufrimiento. Históricamente sabemos que Karol Wojtyła nació en 1920, en 1939 comienza ese sojuzgamiento alemán sobre el territorio polaco, que después será reemplazado por el sojuzgamiento bajo el comunismo de Rusia. Entonces, escribe sobre el sufrimiento humano, comentando textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Job, el inocente que sufre. Y él había sufrido mucho en su vida, murió su madre cuando solo tenía él 9 años. Hay una foto de su primera comunión, donde se le ve la cara un poquito triste, y se murió también después su hermano Edmund, y su papá era lo único que le quedaba. Se murió también un tiempo después cuando estaban en Cracovia, viviendo él como estudiante, escribiendo estos escritos, ¿no? Quedó solo en Cracovia en años que sabemos que eran muy difíciles, cuando la invasión alemana estaba en su apogeo, digamos, de maldad, en un intento siempre de hacer desaparecer de la historia la nación eslava, la cultura polaca. Eso se puede ver muy bien reflejado en esa película polaca, que se llama Karol Wojtyła, y que está recogida en YouTube, que se puede ver completa, que tiene, de la que yo tomo una parte para dar una de las clases, siempre la usé, un diálogo entre Carol y una amiga, que es una figura ficticia porque reúne en una sola mujer un montón de relaciones juveniles de Carol con un grupo de amigos y amigas, pero bueno, en un diálogo en el que ella le pregunta si esos que han matado a sus amigos judíos y han hecho tantas atrocidades y maldades, si esos también son hijos de Dios y son seres humanos, ¿no? Esa crisis ante la maldad sobre qué es entonces el hombre, ¿no? El sufrimiento que acompaña en mayor o menor medida a todos, en él fue muy acuciante, una escuela de comprensión justamente de lo humano, porque una persona que sabe aprovechar esa experiencia del dolor es una persona que crece como tal, y sobre todo la capacidad que él tenía de interiorizar esas experiencias. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla que quizás han estado o pueden intentar leer mientras yo voy hablando, que me voy a ir guiando por lo que ya está escrito. Y vamos a hacer unas sesiones un poco más breves que las anteriores, cosa que en pocos minutos ustedes puedan escuchar una sesión, interrumpir. La vida a veces no nos permite demasiado tiempo, y además de alguna manera estas clases hay que irlas procesando lentamente para aprovecharlas más. Una vez captado algunas ideas centrales, se puede avanzar. Entonces, estaba diciendo que la experiencia de Viktor Frankl en campo de concentración coincide con la experiencia de Wanda Poltavska, la que relata en el libro Diario de una amistad, y esa experiencia de Wanda le lleva a preguntarse, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? No, realmente no estaba preparada, dice en un momento, ¿no? para vivir estas experiencias, y eso me hizo desconfiar del hombre, desconfiar del cuerpo humano, le tomó cierta como aversión al cuerpo humano por las cosas que vio. Entonces ahora vamos a entrar en la próxima sesión en esta parte del libro de Wanda Poltavska para compartir con ustedes lo que ella dice.